La leyenda de la planchada. En los pasillos de los hospitales, donde las luces titilan y el silencio es casi sepulcral, corre una historia que ha pasado de generación en generación. Se dice que, en el México de antaño, existió una enfermera muy dedicada, conocida por todos como la planchada. Era una joven mujer, de rostro angelical y porte impecable. Siempre vestía su uniforme blanco perfectamente planchado, con el cabello recogido y el rostro sereno. Se decía que su dedicación a los pacientes no tenía límites, que pasaba largas horas atendiendo a los enfermos sin quejarse, siempre con una sonrisa cálida y una actitud amable. Los pacientes la adoraban, pues ella era eficiente y cariñosa, y siempre lograba que se sintieran cuidados y tranquilos en su convalecencia. Sin embargo, la joven enfermera llevaba una vida personal triste y solitaria. En su tiempo libre, pensaba constantemente en un hombre al que había amado profundamente. Aquel hombre había sido su prometido, un joven médico con quien planeaba casarse. Pero, un día, el destino cruelmente los separó. Él murió en un trágico accidente cuando más lo necesitaba. Devastada por la pérdida, la enfermera no pudo soportar el dolor y comenzó a cambiar. Se entregó por completo a su trabajo, descuidando su bienestar personal. A menudo se le veía sola, triste y pensativa, pero su amor por los pacientes nunca decayó. Ella seguía trabajando en el hospital, pero una sombra de tristeza la acompañaba a donde quiera que iba. Un día, después de muchas horas de trabajo, la enfermera desapareció sin dejar rastro. Nadie la vio irse, ni sabían qué había ocurrido con ella. Sin embargo, en los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los pacientes que se encontraban en los pasillos del hospital comenzaron a relatar historias inquietantes. Algunos aseguraban que habían visto a una enfermera vestida de blanco, con el uniforme perfectamente planchado, que les brindaba atención y les hablaba con dulzura. Pero al preguntar por su nombre, nadie sabía quién era. Lo más extraño de todo es que aquellos que veían a la enfermera mencionaban que, cuando la miraban a los ojos, podían ver una tristeza profunda y una angustia inexplicable en su rostro. Como si su alma estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Era como si su espíritu estuviera buscando algo, o alguien, en los pasillos del hospital. Desde entonces, se ha hablado de la planchada, una enfermera fantasmagórica que, en la oscuridad de la noche, camina por los pasillos del hospital, siempre con su uniforme blanco impecable y su rostro serio. Algunos dicen que aparece en los momentos de mayor necesidad, cuando los pacientes se encuentran cerca de la muerte, como una presencia reconfortante, que les ofrece paz antes de partir. Otros aseguran que, si alguien ve a la planchada y no muestra respeto o agradecimiento por su cuidado, la enfermera se lleva la vida del paciente en una fracción de segundo. A pesar de los años que han pasado, la leyenda de la planchada sigue viva en muchos hospitales de México, donde los pacientes y el personal aseguran haberla visto, sintiendo su presencia aún cuando ya no está entre los vivos. Una enfermera que, aunque se fue, nunca dejó de cuidar a los enfermos, y cuya alma aún sigue buscando el descanso que nunca pudo encontrar. Testimonios. Yo era una enfermera novata en un hospital de la Ciudad de México. Una noche, estaba en mi turno de guardia y me dirigía a la sala de enfermos cuando vi a una enfermera que nunca había visto antes. Estaba perfectamente vestida con su uniforme blanco, su cabello perfectamente recogido y su rostro tan serio que me sorprendió. Pensé que era alguien nuevo, pero al acercarme, me dijo que había ido a ver a un paciente grave que se encontraba en la sala. La enfermera se despidió sin más y se fue por el pasillo. Cuando llegué a la sala, descubrí que el paciente ya había fallecido. Le pregunté a mis compañeros sobre la enfermera que había visto, pero nadie sabía de quién hablaba. La enfermera que me describieron no coincidía con la que yo había visto. Esa misma noche, me dijeron que la enfermera a la que vino era real, que había sido una aparición. Después de eso, cada vez que me quedo sola en ese hospital, siento su presencia. Mi madre estuvo hospitalizada por un tiempo debido a una cirugía. Una noche, ella me contó que, mientras descansaba, vio a una enfermera que entró en su habitación para verificar sus signos vitales.
Mi madre estaba demasiado débil para hablar, pero alcanzó a notar que la enfermera llevaba un uniforme impecablemente blanco, con el cabello recogido y una expresión tan seria que le causó inquietud. Al día siguiente, cuando preguntó por esa enfermera, el personal del hospital le dijo que no había trabajado esa noche. Me quedé helado cuando mi madre me contó que, a pesar de la rara apariencia de la enfermera, se sintió reconfortada, como si esa presencia la hubiera cuidado. Una vez, estando en mi turno nocturno, escuché a un paciente hablar sobre la enfermera que lo había atendido durante la madrugada. Me describió a una mujer de rostro pálido, con un uniforme blanco tan impecable que parecía brillar. Pensé que se trataba de una confusión por la hora, ya que el paciente estaba delirando por la fiebre. Sin embargo, cuando le pregunté al personal, ninguno de nosotros había visto a esa enfermera esa noche. Para mi sorpresa, ese paciente no volvió a despertar. Había fallecido esa misma mañana. Siempre que paso por esa sala, siento como si alguien me estuviera mirando, como si la enfermera aún estuviera allí. Soy residente de un hospital en la ciudad. Una noche, en turno de madrugada, me encontré con una paciente que estaba completamente desconcertada. Me dijo que había visto a una enfermera vestida de blanco, con el uniforme tan bien planchado que parecía que nunca se ensuciaba. La enfermera le había pedido que no se preocupara y que descansara, pero cuando la paciente quiso agradecerle y preguntarle su nombre, la enfermera simplemente desapareció. Al día siguiente, la paciente fue dada de alta y dejó de aparecer. Después de su partida, el personal del hospital me contó que la paciente había visto a la planchada, una figura que se aparece en el hospital para cuidar a los enfermos, pero que también tiene la capacidad de llevarse a los que están cerca de la muerte. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. ¿Ustedes habían oído hablar de la planchada? ¿La han visto? Déjenlo en los comentarios. Recuerden suscribirse y darle like para más contenido. Los quiero mucho, bye.